Buenas tardes amigos, bienvenidos a la entrevista de hoy de Mentes Inspiradas que inspiran a otros. El invitado que tenemos hoy es de absoluto lujo. Para mí es un gusto, un privilegio y un honor que nos acompañe y poder entrevistarlo. Ya lo estamos viendo en pantalla, lo voy a presentar tal vez para personas de otros países porque en nuestro país y en España ya es súper conocido. Me refiero al doctor Héctor Valdés. El doctor Hola. Valdés es médico cirujano de la Universidad de Chile con más de 30 años de trayectoria en cirugía plástica, cirugía estética y cirugía reparadora. Em, Se especializó en Brasil y en Estados Unidos y con calificaciones máximas. Tiene un máster en medicina y cirugía estética en España, donde está certificado para ejercer. Es fundador y fue el primer presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Estética. Es miembro de distintas, variadas sociedades científicas internacionales. Es embajador en Europa de la Sociedad Chilena de Medicina Estética. Es profesor y ha sido profesor y conferencista en distintos países. Estudió escultura en la Escuela de Arte La Palma en Madrid los años 2017 y 2018. Eh, Obtuvo el grado superior en técnicas escultóricas. Su primera exposición artística fue en el Palacio Bembo en Venecia, en la 58ª Bienal de Venecia en 2019. Vinculó la cirugía con el arte mediante la intervención quirúrgica y técnica de body paint en cuerpos desnudos. Tiene una propuesta vanguardista registrada en su libro Atelier. Es reconocido por su enfoque ético, artístico y personalizado. Concibe cada cirugía como una obra única, priorizando la armonía, la seguridad y los resultados a largo plazo. Está activo como escultor hasta el día de hoy con una carrera absolutamente consolidada. Hola, doctor. Gracias Hola, por y como aceptar la cirujano, invitación. sí, Bienvenido a la gracias. entrevista. Muy bien, con gusto poder acompañar a todos quienes te siguen con tu lindo programa. Gracias. Vamos a ir a las preguntas de las mentes inspiradas. La primera, ¿cómo se define usted? Bueno, me defino como un poco, como lo ilustra mi currículum, la verdad es que me defino como una persona inquieta. Reconozco que, me cuesta tener una hora de calma y desde que me levanto hasta que me duermo, soy un poco, creo que un poco de entre hiperquinesis, déficit de atención, estoy en varias cosas a la vez y la verdad es que siempre estoy, incluso estoy operando, pero estoy aprovechando de disfrutar la música clásica. Entonces también, por otra parte, eso también me relaja. Y en Ajá. cada momento entre una cirugía y otra, también aprovecho de, bueno, de a veces charlar con mis pacientes, escribir, responder sus mensajes, o sea, estoy permanentemente de que despierto, ya duermo poco, que ese es uno de mis problemas de salud, yo creo que a medio y a largo plazo. Yo creo que duermo en general 5 o 6 horas como mucho, lo cual no es bueno, no lo puedo recomendar. Y me duermo siempre muy tarde porque llego a casa normalmente a las 10 de la noche, ceno, estoy algo con familia y leo porque me encanta la lectura, porque es la forma de nutrirse ya de una mirada de otras personas de la vida. Entonces leo bastante de historia, me encanta, historia general. Estoy leyendo también bastante, también incluso un poco de política, sociología y de arte, por supuesto. Entonces, al final, no paro. Eso Ujú, es un poco mi forma de ser, un poco, yo diría, eh, una buena forma de hablar un poco de inconformismo, un poco de la vida, porque me gusta conocerla más. Siempre pienso que a veces cuando nos dedicamos a una actividad, a veces el que es panadero, el que es músico, el que es violinista, son personas muy geniales en su oficio, pero al final, o el que es tenista, o el que es deportista, pero ve una página, a ujú. veces vive toda su vida con una página de esta enciclopedia enorme que es la vida y los otros oficios.
el de cada persona es distinto, lo encuentro tan interesante, entonces me gusta un poco, aunque sea a través de la lectura, yo con la escultura ahora estoy muy contento porque he visto otra faceta enorme de otro área que es muy distinta a la cirugía, si bien el objetivo y el objeto de belleza es, cuando se habla del cuerpo humano es el mismo, pero ahí también convivo con soldadores, con gente que funde, con la gente que hace los moldes, o sea, es con mucho artesano, entonces son otras vidas, otras vivencias, otros horarios, y eso me encanta conocerlo. Y a través de la escultura también voy conociendo personajes, ahora estoy preparando una serie de mujeres, mujeres valiosas, mujeres que han hecho grandes aportes ya Ujú. a la sociedad ya con todas las dificultades que tuve en su época, cuando no se aceptaban mujeres en la universidad. Hay que pensar hoy lo que sucede en muchos países ya de religión musulmana, digamos, islamista probablemente tal, donde a la mujer no se le permite ir a la universidad. Sí, ¿Ya? Y eso también pasó en otras sociedades cristianas o judeo-cristianas y occidentales, pero hace 500 años. claro. Y si Ajá. abrieron camino. Y eso estoy preparando una serie de homenaje para ellas. Y así voy descubriendo esos talentos. O sea, usted es una mente inspirada e inquieta y bueno, evidentemente en la medicina y la escultura tienen mundos muy distintos, Sí, muy distintos, pero, pero que se... digamos, pero la mirada hacia la belleza, hacia el equilibrio, hacia a que la persona refleje lo que también tiene en su interior, que es muy importante, Ujú. ¿ya? Eso uno lo busco yo a través de la cirugía y lo busco, por supuesto, también a través de la escultura en las imágenes que voy recreando de los personajes que he ido buscando en bibliografías y en historia, que me he enterado cuál fue la primera mujer senadora en Chile, la primera abogado, la primera periodista, que fue del norte justamente, y así con cada, pero la lucha y el desafío, cada uno de nosotros tenemos un desafío en cuanto a la posición que tenemos en la familia, de la posición entre los hermanos, es distinto ser el mayor y el Mm, primero, o el pequeño, el menor, son situaciones tan distintas, siempre se sí, dice que el último va heredando la ropa del primero, con lo cual le hace una vida distinta. O sea, sí. ya la enfoca de otra manera, que muchas veces es mucho más práctico. Y entonces es increíble, la verdad es que, y así, hay tanta dispersión y diferencia como seres humanos existen. No existe uno igual a otro. Ujú. Eso es muy Otra bonito pregunta, descubrirlo. perdón, otra pregunta de las mentes inspiradas. ¿Por qué usted se dedica y se ha dedicado a la cirugía plástica estética y a la escultura? Mira, fue porque es verdad que desde niño yo tenía que hacer algo con las manualidades y porque desde niño mi madre es profesora, aún vive, fue profesora de artes plásticas y en casa siempre hubo manualidades, siempre yo la Ya. veía haciendo manualidades y entonces siempre yo empecé a hacerlas también, acompañando, explorando, colaborando y a lo largo del colegio. La verdad que, bueno, los profesores tienen muy buen método para incentivar a sus hijos al estudio. Y bueno, me sucedió eso, tenía buenas notas, buenas calificaciones, pero siempre acompañado de las manualidades. Y yo pensaba ser arquitecto, mi Ujú, madre y mi padre me empujaron a estudiar medicina. Y bueno, ahí me desconecté bastante, efectivamente, de las manualidades, pero lo extrañé mucho. Y ya al terminar la carrera, después de los 7 años, empecé a buscar con cierta desesperación ya qué áreas, porque la medicina tiene esa gran ventaja que es tan amplia. ujú, Entonces hay áreas como la traumatología, la cirugía, la oftalmología, donde hay manualidades. Y entonces comencé a buscar a través de estas áreas hasta que descubrí una que calza perfecto con justo lo que yo quería, que es la cirugía plástica. ujú. Y después, Perdón. pero pasados los años, encontré que la cirugía plástica igual tiene muchos límites porque no hay mucha creatividad, o sea, hay resolver problemas, pero reponer un tejido caído, ya un busto que con 2, 3, 4 lactancias ha cambiado de posición, se ha perdido su lozanía, su belleza ya de juventud, el cuerpo se va apagando, se va deteriorando. Entonces, se puede hoy día con esta vida tan larga, porque hoy día un hombre y una mujer que a veces hay parejas maravillosas que llevan 50 años de casado, pero a veces hay gente que se divorcia con 20 años, 25, y se encuentran mujeres con 50 años, ya, pero que hoy día 50 años ya no es una mamá o una abuela, son mujeres jóvenes
Sí, que hacen deporte, se ponen una malla, trotan y por eso conocen a otra pareja, se claro, plantean tener una nueva vida y claro. entonces les gusta estar mínimamente bien y reponen un poco lo que el embarazo a veces perjudicó. Y Ajá. entonces el trabajar con el tejido corporal para devolver esa belleza es precioso, pero a su vez tiene un límite. No puedes tener esa enorme variedad o esa libertad que te produce la escultura. La escultura vemos en el cubismo, hay deformación, por así decirlo, hay búsqueda de otros cánones de belleza, y entonces eso es lo que te hace crecer, y por eso decidí también ampliar mis manualidades con la escultura, y la verdad es que con ambas cosas estoy encantado desde que lo estoy haciendo. O sea, claramente los dos se unen en la estética y en el equilibrio, Sí. ¿verdad? Y en la precisión, en Exacto, la observación, en la terminación, es parte de ello. claro. Otra pregunta de las mentes inspiradas. Si usted hipotéticamente pudiera volver en este momento atrás y se encontrara con ese Héctor de 21 años, ¿qué le diría? Uf, la verdad es que en ese momento yo también era bastante soñador. Yo creo que tenemos que soñar justamente en hacer las cosas eh, a lo grande. Y por eso en esa época decidí buscar en esa época, dónde se hacía esta especialidad. Hay gente que se va, por ejemplo, a estudiar economía a Estados Unidos, o gente que se va a estudiar música a Austria, ya a Europa, donde efectivamente donde hay una enorme cantidad de personas que dedicadas a lo mismo y mucho talento. Y en este caso, la cirugía plástica, el mejor lugar del mundo en ese momento era Brasil y lo sigue siendo. Ujú. Entonces dije, voy a intentar llegar hasta allí. Tenía poca economía, pero me las arreglé. Fui con unos amigos, empecé a tocar puertas, a buscar información y me fui también al mejor sitio que podía proporcionar esta especialidad. Y Ajá. yo creo que es eso. Hay que volver atrás y a los jóvenes decirle, eso es, sueña y lucha por tus sueños. Yo creo que eso es importante. Trabaja por ellos. Yo creo que tenemos que atrevernos y tenemos que, con este esfuerzo, sacrificio, tiempo, dinero, privaciones, pero hay que hacerlo. Yo, de toda la vida, siempre recuerdo, siempre me ha gustado la vida social, soy muy amiguero, tengo muchísimos amigos y lo sigo manteniendo, pero siempre desde la época de adolescencia, cuando el viernes y el sábado íbamos a alguna fiesta, y mis amigos, yo a la una y media era mi tiempo y yo me volvía a casa, al día siguiente me levantaba a las 9 y estudiaba el fin de semana. Y yo sabía que mis amigos se iban a quedar en la fiesta hasta las 6 7 de la mañana. Yo con la una y media de la mañana estaba perfecto, había visto a mis amigos, había visto el ambiente, había disfrutado, había comido, había bailado, pero volvía a lo mío. Uno no puede perder el foco de lo que es lo importante. Y ese es el Ajá. consejo a los jóvenes. Ajá. ¿Usted a quién o a quiénes admira? La verdad es que admiro profundamente a mis padres, personas que empezaron de cero. Mi padre terminó en un colegio comercial y después fue vendedor de una fábrica de confites. Ujú, Andaba por la calle con su maletín, con su muestrario, atendiendo pequeños comercios, los primeros supermercados. Mi madre profesora, abnegada, profesora primaria, cuando no se iba a la universidad para ejercer de profesora, eran las profesoras de la educación básica, ujú. ya, y después más adelante de media. Y entonces, la verdad es que han sido muy disciplinados y criteriosos, ahorrativos, trabajadores, y han sido la inspiración, o sea, lo que soy un reflejo de la inspiración que recibí de ellos. La verdad que es, son mi gran inspiración. Después hay personajes en el mundo que obviamente que te inspiran también por lo que han hecho por la humanidad, cómo se han manejado. Por ejemplo, Gandhi, ¿ya? Mandela, son personas que han sufrido tanta adversidad. Por ejemplo, Mandela vive el racismo, la segregación, y que, bueno, y pasa en una celda, es impresionante, o sea, más de 25 años en un Sí. cubículo mínimo,
y ver que de ahí sale un hombre que no tiene ningún resentimiento, que tiene una riqueza personal increíble, que es capaz también después de eso de liderar un movimiento pacífico, de ser presidente, gobernar un país, son personas que inspiran. Es tan fácil efectivamente, justamente, ser resentido, romper lo ajeno, protestar de una forma violenta. Pero cuando vemos a Gandhi, otro personaje, lo mismo, los grandes personajes han sido personajes finalmente que construyen la sociedad, no que intentan destruirla para hacerla propia. Y Ujú. son personajes que a mí me inspiran. Ajá. ¿Qué es para usted el éxito? El éxito es, es tener una concordancia entre entre una meta que te ha significado esfuerzo, ¿ya? Pero que a la vez puedes iluminar a otras personas a través de ella. El éxito o sea, es decir, motivar. O sea, el éxito para mí es ser capaz de influir positivamente, primero, estar muy en paz consigo mismo, o Ujú. sea, hacer algo que te gusta, pero a su vez influir positivamente con el resto. Yo creo que eso es el éxito, eso es lo que se ve en un buen profesor de música, que, que cuando repasamos lo que fue nuestro colegio, ¿no? Cuando vemos qué profesores tuvimos y cómo nosotros somos capaces de diferenciar un profesor que amamos, que tenemos los mejores recuerdos de ellos, eran esos profesores que nos hacían la clase, aunque pareciera lo más dura que podía existir, o la de física o la de matemáticas, que había asignaturas tremendamente hostiles, pero había personas, hay seres humanos que lo hacen que los alumnos se enamoren de esa asignatura. Entonces, eso es un reflejo de lo feliz que es esa persona, de lo contento que hace su trabajo y la paz que tiene para irradiar eso y esa felicidad a otros que finalmente limitan. Yo creo que ese es el éxito. El éxito es justamente vivir muy feliz con lo que toca hacer en la cocina, en la música, soldando, reparando vehículos, en un jardín. O sea, veo tanta gente feliz haciendo las actividades más diversas, pero ese es el éxito. Ujú. Tener éxito es realmente conseguir ya que el trabajo no sea una carga, que es justamente el trabajo que tantas horas tenemos que dedicarle al día, sea nuestro alimento, un gran alimento de felicidad. Cuando consigues eso, has conseguido el éxito laboral en este caso, familiar también otra área que va muy complementaria a esto, que finalmente uno podría repercutir negativamente con el otro, el tener más estabilidad, el ser muy honesto, los problemas que uno tiene, comentarlos a tu pareja, aunque pareciente puedan doler o a veces herir, pero es tener siempre lo digo, de irse a dormir en la noche en paz. Es decir, no engañar a nadie. No Ujú. engañar en el sentido de no mentir. ¿Ya? Y eso es muy fácil profesionalmente. Yo incluso lo veo en mi área. A veces, a cuántas personas yo le digo, no te operes. El busto que tienes es bonito. ¿Cómo te vas a poner un busto mayor que te va a pesar más? Hay tanta gente viniendo a veces a pedir implante mamario y le digo, pues si el busto que tienes es lindo, es bien de tamaño, un busto más grande te va a hacer ver más gorda, te va a ensanchar la parte superior del tronco, metes un cuerpo extraño, con los años a veces se rompen, hay que requerir otra cirugía. Entonces, si hay realmente una carencia absoluta, se justifica. O si hay una asimetría, porque a veces hay muchos porque también lo tienen mucho más grande que el otro, también se justifica. O sea, hay indicaciones, pero hay muchas veces que hay que decir no. Y irte ese día sabiendo que a tanta gente la has realmente aconsejado de verdad, no has metido todo el mundo a, tu, a lucrar ya en un tratamiento que la persona no necesitaba. Eso es parte del éxito porque en el fondo tienes una tranquilidad personal, pero eso existe en todas las áreas, desde el trabajo, o sea, desde un electricista, un carpintero,
o un taxista, con todo respeto a todos, que dio una vuelta más larga para que la carrera sea más larga para el destino. O sea, todos podrían engañar, pero cuando la gente se va con honestidad, durmiendo feliz a su cama, eso también es parte de su éxito personal. Porque en el fondo, esto es un proceso personal de cada uno de nosotros de ir puliéndonos éticamente a lo largo del día a día y a lo largo de la vida. Ujú, claro. ¿Qué valor le asigna usted al sentido del humor en la vida, en su vida? Bastante, bastante, bastante. Es muy importante reír. Es muy, o sea, si nos deprimiríamos mucho tomando la vida muy en serio. La vida tiene muchos problemas, lo vemos en nuestro entorno, guerras en muchos lugares, sufrimiento, persecuciones, y es terrible lo que sufre, pero así como en paralelo hay mucho sufrimiento, tenemos que buscar también momentos en paralelo, o sea, en la cual también, porque si no, seríamos una sociedad tremendamente depresiva. Pero esto es algo histórico. O sea, el siglo pasado hubo dos guerras atroces, dos guerras mundiales con decenas de millones de muertos. Ya, afortunadamente, hace 70 años que no lo tenemos. Ya, pero la maldad, tristemente, en la humanidad va también en paralelo, ¿ya? Por eso tenemos que tratar de no caer en en esta maldad, ¿ya? En este egoísmo personal, político, de personas que van arrastrando sin querer, ya por una obsesión personal, ya y por una intolerancia de postura, de, de un poco de hablar un poco de exterminar al adversario o al adversario político, porque esto comienza así, ya en los propios países hay adversarios de pensamiento. eh, y por eso es importante poner una cuota también de humor, encontrarse con los amigos, simplificar las cosas, reírse, etcétera. ¿Cuál es el recuerdo, el mejor recuerdo o el más nítido que tiene de cuando era estudiante, ya sea en el colegio o cuando estaba en la escuela de medicina? Bueno, momentos, uf, Hay miles. eh, no, recuerdos de juegos infantiles, recuerdo de andar en bicicleta cuando tenía 6 años con un vecino, ya, andar sobre la acera, recuerdos de mis primeras idas a bañarme con mis primos a un río. Creo que son los momentos en general que tenemos un poco de cuando no existen preocupaciones. Creo que los recuerdos son cuando no hay temor, cuando no hay miedo, cuando no hay tiempo, cuando estás libre incluso del tiempo, porque no tienes que medirlo, ni nada te preocupa, ni nada te agobia. Tienes la vida resuelta, tienes la comida resuelta cuando llegues a casa, tienes tu padre que te cuida, tienes la cama hecha. Y yo creo que eso, por eso la infancia tiene esa cuota de felicidad que todos los niños se merecen. Ujú. ¿Cuál cree usted que es y ha sido su aporte hacia los demás, hacia la sociedad, desde su labor profesional, tanto como médico cirujano y como escultor? Bueno, como cirujano, efectivamente es dar una mirada de equilibrio en una sociedad donde las modas imperan y también impera mucho el llamar la atención. Mi criterio es que la belleza no debe ser diseñada para llamar la atención. Estas bocas grotescas, estas narices excesivamente respingadas, estos bustos desmedidos que seguimos viendo, ¿ya? Yo creo que hacen perder elegancia, belleza, feminidad, naturalidad, comodidad, etcétera. Han habido muchos momentos en los cuales la medicina y quienes la ejercen se ven tentados a decir sí siempre. O sea, yo no puedo, porque una persona paga un procedimiento, ponerle un tamaño gigantesco. Hay muchos cirujanos que dicen, paga y tiene lo que quiere. Pero yo creo que uno tiene que ser un buen consejero. Yo creo que eso es un poco uno de mis aportes por mi mirada, que mucha gente afortunadamente sigue, y es en que cualquier profesional de cualquier área, así uno vaya a consultar a un
por los ahorros a alguien que tenga un consejo en un banco. Tiene que ser un consejero, no es una persona que se va a aprovechar de Ujú. tus dudas o tu momento de carencia o de debilidad. Y yo creo que es esa mirada. Y segundo, que ha ayudado a preparar a muchísima gente. Siempre he tenido mis quirófanos abiertos para muchos cirujanos que han venido a ver detalles de las cirugías que realizo, trucos, forma de hacerlo, y eso también siempre he sido muy generoso, en el sentido de que a veces hay cirujanos que no quieren que nadie vaya a ver su cirugía. Y yo creo que esto es muy humano. Hay pacientes para todos en la medida que un país va mejorando la cultura. Y entonces yo creo que ha sido mi aporte es ese. Y mi aporte es también haberle dado tranquilidad a cientos y cientos de pacientes que he dicho, no te operes, no te corresponde, estás equivocado. Ujú. Esa nariz que tienes, que es un poco grande, pero es estupenda, porque tu rostro es pequeñito en tu caso, y la nariz la equilibra. Es grande proporcionalmente, pero te da personalidad. Si pones una nariz más pequeña, se te va a ver hasta la persona toda chiquitita y disminuida. Es decir, hay que manejar esto con un conjunto, es decir, cuántos cientos de cirugías he evitado, y eso ha sido también un aporte. Y me lo siguen agradeciendo. Mucha gente a veces me trae a una hija y me dice, doctor, usted hace 30 años me dijo que de esto no me operara. Todavía agradezco su consejo. Entonces, eso es el aporte de dar, eh, de dar paz y armonía ya en la mirada de la belleza. Es muy gratificante, claro, cuando las personas después le agradecen, reconocen su trabajo. ¿Qué consejo o consejos así puntuales le daría usted a la juventud de hoy en día, personas que tienen que están saliendo de la enseñanza media y que están bien perdidos como toda la gente de esa edad, o personas que recién están empezando la universidad? Uf, le diría, es muy duro, pero tienes que hacer el esfuerzo porque yo lo veo en la gente joven, muchísimo, de apagar el teléfono. Nadie, nadie la humanidad no va a fallecer porque te desconectes 2 horas o 3 horas al día Claro. para que puedas leer, para que puedas coger un libro, para que puedas efectivamente crecer al interior y no estar viendo vídeos de redes sociales, jocosos, cómicos, etcétera, Ujú. y que efectivamente con esto está surgiendo una sociedad cada vez peor preparada, cada vez más impulsiva, cada vez más inmediata y cada vez más superficial. Mi consejo es fórmate, fórmate. Fíjate que leí el otro día en las noticias que en Estados Unidos, por ejemplo, el gran fabricante de automóviles Ford está con serios problemas porque le faltan 5.000 técnicos que, que para sus fábricas de vehículos. Sé que incluso en la minería chilena y en muchos lugares del mundo faltan soldadores. Ujú. Sé que faltan técnicos, faltan electricistas. Cada vez falta más gente preparada que se dedique a la construcción. Eh, Desafortunadamente se ha volcado mucho al sistema de los servicios. O sea, con todo respeto, pero hay decenas de miles de abogados en Chile, Sí. decenas de miles de periodistas, decenas de miles de una serie de profesiones que son un servicio. Pero no es lo que un país puede exportar, Mm. pero falta gente que haga cosas tan simples como que cocine y que pueda fabricar mermeladas, ¿ya? Quesos, y Ujú. puede vender esas mermeladas, vender esos pasteles, exportar quesos, eh, coser bien y saber hacer un zapato de cuero y no tener que traer un zapato de a 15.000 kilómetros de aquí, importado, Mm. ya de China, Claro. ya, y entonces él es el oficio. Entonces la gente se queja que no hay trabajo, pero hay mucho trabajo. El trabajo hoy día y el valor es en las manualidades. Sí. Entonces, aprender a hacer helados, integrarse con una heladería, o sea, integrarse, aprender a hacer galletas, es decir, hacer.
aprender a construir desde lo pequeño, desde lo chico, ya Ujú, a hacer un tejido, a hacer un bolso, a pintar un vehículo. Eso es. Entonces yo le diría, pensar bien, aprovechar vuestros talentos, ver, usar menos el teléfono y concentrarte en cursos que te den un oficio, un pequeño oficio. No sabes la gratificación que te va a dar. ujú. Vamos a terminar con una reflexión que dicen que lo importante no es lo que uno tiene, sino lo que uno hace con lo que uno tiene. ¿Qué me dice? Absolutamente, absolutamente, es lo que un poco lo que hemos comentado. Y en la medida de la posición que uno tiene en la vida, ¿no? En la edad de la vida, desde que uno es estudiante, hay estudiantes que ayudan a sus compañeros. Yo recuerdo compañeros de curso que a la hora de las pruebas tapaban su prueba ya y no querían que nadie hiciera nada. Y compañeros que soplaban, escribían alguna cosa, colaboraron un poco. El otro habrá estudiado un poco menos, pero bueno, por lo menos pasar con un 4 raspado, ya daño no le iba a hacer a nadie. Entonces, es ser un poco más colaborativo. Es cooperar con tu entorno, ¿ya? Cooperar en todo, en casa, que ya los hombres cada vez lo hacemos más que antes, ¿ya? Antes era la mujer la que cocinaba, la que lavaba la loza, la Claro. que ponía la lavadora, y ya afortunadamente es eso. Eso es lo importante, de ser colaborativo y cooperativo, ¿ya? Y entonces eso es parte, y cuando vas haciendo esto en cada edad, en cada etapa de tu vida, en cada edad, en cada ambiente, ¿ya? La verdad es que te das cuenta que que te sientes feliz y realmente participas de una sociedad que es una sociedad de verdad, participa de algo social. Yo aprendí porque aquí nuestra sociedad en Chile es un poquito machista, ¿ya? Respecto a otros países. Estuve varios años acompañando a mis hijos que fueron algunos años estudié en Inglaterra, hice amigos ingleses y ahí me daba cuenta que de repente desaparecía el señor de la casa. Y estaba la señora encantada, ya charlando con nosotros, y el hombre desapareció. Claro, estaba en la cocina, metiendo las cosas al horno, lavando los platos, o sea, y ahí uno se da cuenta lo que es efectivamente el equilibrio. Ujú. Eh, yo he progresado muchísimo, que me eduqué en una casa, con todo respeto a mi madre, pero también con cierto machismo, ¿ya? Siempre el hombre era un poquito más privilegiado, la mujer hacía más cosas, pero lo he ido enderezando y la verdad es que al final te sientes bien. Hoy día me encanta entrar a la cocina, picar cebolla, apoyar los almuerzos los fines de semana, que estar entretenido, estar con tu mujer charlando, riendo un rato, probando algo, charlando en medio de todo eso. Y eso finalmente es, te das cuenta que en cada posición, con la situación que tengas, puedes ayudar a tu pequeño entorno, familia, amigos, entorno laboral, puedes eh, cooperar mucho a hacer una vida fácil y feliz. Y eso es. Ujú. Am, yo le dije que me diera sus redes, queremos saber sus redes para las personas que quieran saber más de usted, comunicarse con usted, contactarse, usted me las mandó, pero si las puede repetir, por favor. Bueno, yo tengo varios Instagram. Es curioso que tengo uno que hablo, que mi equipo muestra la cirugía, que se llama, Instagram es hectorvaldez.surgery, de cirugía, surgery. ¿Ya? Sí, Hectorvaldez.surgery. Que solo muestra cirugía, pero el que yo llevo personalmente es una forma de pensar, justamente es como un Instagram que tengo de mi forma de ver la vida. A veces aparezco cocinando, haciendo sí. escultura, paseando, pintando, dibujando, dando una opinión social, a veces en el límite de lo político, etcétera. Y eso es como que soy yo. Y ese es @dr Héctor Valdés. Ese es mi Instagram, diría yo, es el reflejo de mí mismo. Y de hecho, me hace gracia porque pongo muy poca cirugía ahí, casi nada. Mi ¿No? secretaria dice, doctor, ponga algo de cirugía, parece que usted ya no opera. Entonces, es divertido. Entonces, pero ese soy yo. A veces doy un consejo de un restaurante, de un plato que me ha gustado, de un lugar, de un museo. Y Sí. eso es un poco, ese Instagram se llama DR
Héctor Valdés. Y en Facebook, quienes usan Facebook es también DR de doctor Héctor Valdés. Muy Doctor, bien, le quiero agradecer que nos haya dedicado este tiempo y haya compartido con nosotros sus pensamientos, su conocimiento, su experiencia y sus valiosas opiniones. Muchas gracias. Es un honor para y a mí que ti mucho nos haya dado éxito este con tu tiempo. canal, ¿ya? Y mucha felicidad para todos quienes ven tus programas. Un Muchas abrazo. gracias.